Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Lo que está pasando en Bolivia, bueno, tenemos varias novedades, Nivaldo. Una de ellas es lo que está pasando en Bolivia con Pablo Muñoz Hoffmann. Y los últimos datos que están llegando. Pero antes vamos a conocer qué es lo que ha pasado durante la jornada con esta detención, o con esta... Tengo la duda si es una detención o una entrega lo que se vivió el día de ayer, pero desde la UDI llamaron al gobierno a avanzar rápidamente en la extradición del exfrentista detenido en La Paz, Bolivia, indagado por la fuga de la ex cárcel de alta seguridad junto a otros miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pese a que ya en La Moneda hay preocupación, lo estoy leyendo acá por fuentes que tenemos, que señalan por los reportes de medios de comunicación bolivianos, que es lo que se está chequeando, de que habría quedado en libertad con previa citación allá mismo en Bolivia. Pero bueno, es una noticia que también está en completo desarrollo. De hecho, el gobierno lo que quiere en realidad es avanzar prontamente con el proceso y cerrarlo. Claudio Garcés tiene los detalles. Claudio, buenas tardes. Así es, Néstor, Nivaldo, auditores, buenas tardes. Claro, porque el crimen del senador Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991 ahí en las afueras del campus oriente de la Universidad Católica, sigue siendo una herida que desde su partido, la Unión Demócrata Independiente, aún no pueden cerrar. Y es que los responsables de este hecho, tras ser condenados y encarcelados, se fugaron tiempo después desde el penal de máxima seguridad, vulnerando con ello cualquier medida y poniendo en jaque al sistema penitenciario chileno tras el retorno a la democracia. La fuga del siglo, del 30 de diciembre de 1996 y que culminó con el escape de 4 ex integrantes del Frente Manuel Rodríguez, es un capítulo en la historia de Chile que al parecer está a punto de culminar, o eso es lo que se busca, ¿no? Y es que luego de la captura en Bolivia de Pablo Muñoz Hoffmann, quien ingresó al país altiplánico de forma irregular, se mantuvo allá durante 28 años y fue procesado por su participación en un atentado contra el otrora general de la facha, Gustavo Ley, en 1990, y además en 1991 fue parte de la organización del asesinato del senador y fundador de la UDI. Para el gremialismo, la tienda fundada por el asesinado parlamentario Jaime Guzmán, junto con emplazar al Ejecutivo a extraditar rápidamente, llamaron a poner especial relevancia en el arma incautada a Pablo Muñoz Hoffmann, que es idéntica a la utilizada para el asesinato del fundador del gremialismo. Algo que fue dicho por el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien agregó que el exfrentista debe cumplir sus penas de cárcel en Chile. No hay que olvidar que el arma que se le incautó al señor Muñoz Hoffmann es la misma arma que se utilizó en el asesinato de Jaime Guzmán. Esto, sumado a otras acciones como el general Lee y otros actos terroristas en nuestro país, es que él fue condenado y se fugó el año 96. Es precisamente por esto que ahora debe venir a cumplir las penas de cárcel que la justicia, los tribunales chilenos ya hace prácticamente 30 años habían dictaminado en su contra. Bueno, tras conocerse la detención, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, puntualizó que el gobierno tiene interés en que el exfrentista sea traído a suelo nacional y así cumpla con la sentencia que le resta. Además, el canciller aseguró que Muñoz Hoffmann, al momento de solicitar un salvoconducto, no contó con el documento debido a los antecedentes que se manejaban sobre él a nivel internacional.
Por supuesto, el interés del gobierno es que Pablo Muñoz Hoffmann pueda comparecer ante la justicia en Chile y completar la condena a la que fue sometido por nuestro Poder Judicial. No, solicitó un salvoconducto y en el momento de la solicitud obviamente se comprobaron sus datos, se comprobó que era una persona que estaba siendo buscada por la justicia chilena. Esa información se entregó rápidamente a las autoridades bolivianas. Las autoridades bolivianas procedieron a su detención en virtud de esa orden. Sin embargo, el abogado defensor del ex frentista Alberto Espinosa puntualizó que el ministro Van Cleveren falta a la verdad, puesto que su representado concurrió al consulado chileno en La Paz para contar con dicho documento. Es que el canciller efectivamente falta la verdad, porque en el consulado chileno se le entregó un salvoconducto, que es un documento de identidad que lo habilita para ingresar a Chile. Y con ese fin, él se apersonó al consulado en Bolivia, justamente por estar indocumentado y solicitar un documento que le facilitara la entrada al país de manera legal. Pero ¿es posible agilizar los procesos de extradición en este tipo de casos para evitar situaciones como la de otros exfrentistas, cuyos casos, ¿cierto?, implicaron varios años para resolverse? Macarena Fernández Undurraga, abogada, profesora de Derecho Internacional y académica de la Universidad Central, asegura que las extradiciones están reguladas por el derecho y estas se agilizan con los acuerdos previos existentes entre los países implicados. La extradición está regulada por el derecho internacional, tanto en su forma activa, cuando es un Estado que solicita al otro la entrega, como en su forma pasiva. Nosotros tenemos reglas muy claras que están establecidas en nuestra legislación y además hay que estar a qué tratados internacionales uno tiene con otros países. Normalmente, con la existencia de un tratado de extradición se hacen más rápidos los procesos porque ya hay un acuerdo previo entre ambos países. Bueno, para contextualizar, el primero de los fugados en ser capturado fue Patricio Ortiz Montenegro en septiembre del año 1997. En ese momento fue ubicado y detenido en Suiza, pero a los pocos meses el país europeo le concedió el asilo político y reside allí desde entonces. En 2002, en Brasil, se reportó la captura de Mauricio Hernández Norambuena, acusado de secuestrar al publicista Washington Oliveto, siendo condenado a 30 años de prisión. Recién en 2019 se consiguió su extradición a nuestro país. El denominado comandante Ramiro llegó a Chile el 20 de agosto de ese año y fue condenado por 2 penas de 15 años de presidio. Cabe indicar, ¿cierto?, que los 1.256 días que pasó detenido, ¿cierto?, por la condena original en Chile fueron restados, por lo que debe cumplir todavía más de 26 años en la cárcel. Y finalmente, Ricardo Palma Salamanca fue capturado en febrero de 2018 y a pesar de que nuestro país solicitó su extradición, Francia, donde fue encontrado, decidió concederle asilo político. Mira, aquí han pasado varias cosas. Lo primero es que estamos a la espera, según la información que manejan las autoridades chilenas. Recuerden que Muñoz Hoffmann quedó a disposición de la policía boliviana. Hay versiones de los medios de comunicación bolivianos que apuntan a que... Hay un medio en particular, que es la Brújula Digital. Pero ¿por qué es el punto? Según la información que manejamos en Radio Bio Bio, Muñoz Hoffmann se acerca voluntariamente, tal como lo menciona, porque al final el abogado con el canciller de nuestro país coinciden. Claro. Fue al consulado. Recuerden que no tenemos embajada en La Paz, sino consulado. Llega al consulado y es en ese contexto en que se prepara, finalmente se le da el aviso a Interpol Bolivia, que son los que finalmente lo toman detenido. Pero técnicamente fue una especie de entrega, porque él llega hasta las oficinas a tocar la puerta para que sea recibido. Pero, a ver, por ejemplo, hay un medio boliviano que dice que Muñoz Hoffmann fue al consulado de Chile en La Paz para buscar un documento que necesitaba. Sí. Ahí fue reconocido. Es que él sabía los efectos que iba a tener eso. Claro. De hecho, yo les voy a mostrar, tuvimos acceso a parte de los expedientes que se han guardado en nuestro país después del secuestro de Washington Oliveto, este brasileño publicista. ¿Me ayudas, Nivaldo? Tú tienes una buena memoria. No sé si fue el 2000-2001 el secuestro. 2001 me parece que fue. ¿De Oliveto? Sí, yo he estado como en primero, segundo medio. Pero me recuerdo que fue en 2001 por ahí o 2002. Algún auditor por ahí me puede ayudar antes de googlearlo. Pero esto que estamos viendo en pantalla es algo inédito que hemos tenido acceso en Bio Bio, que son las identidades. Y fíjese que tuvo varias identidades. Ahí está la primera, como Pablo Alberto Muñoz Hoffmann, pero luego, si la empezamos a bajar, donde están sus huellas dactilares, está todo el proceso, están todas las otras como Carlos León Blancro.
donde están ahí todas las identidades, mire, carnés falsos, documentos falsos con los cuales él participó en el secuestro. Esto forma parte de los archivos que se consiguieron, hay otros, donde se consiguieron en el contexto de la investigación. Incluso tuvo hasta su carné de Boca Juniors en Argentina en el proceso. Como socio. Como socio, claro, efectivamente como socio. Entonces, se están conociendo partes que son importantes también de la historia de la transición de nuestro país. Muñoz Hoffmann forma parte de ese grupo por los hechos que ocurrieron y, por cierto, por la muerte del fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? Y esto es muy interesante para tenerlo súper claro. Que algunos señalan que estaría todo prescrito, solo la fuga sería por lo cual podría iniciarse un proceso para su extradición, siempre y cuando no desaparezca, pero sería ese el único punto por el cual podría eventualmente ser extraditado a nuestro país, que es lo que están computando y sacando cuenta los abogados. Así es, y precisar, Néstor, que el secuestro de Washington Oliveto fue el año 2001. El 2001. En aquel país, ¿cierto? De todas maneras, nos vamos a mantener muy atentos, ¿cierto?, para poder llevarles a ustedes esta información, de acuerdo a los trascendidos también que se han ido conociendo en los últimos minutos y que también causan la atención no solo de nuestro país, no solo de la UDI, sino que también a nivel diplomático. Sería ahí un efecto, digamos, más bien diplomático y judicial lo que viene ahora para ver si es que es extraditado. Sería interesante saber dónde estaba Muñoz Hoffmann. Estuvo en Caracas, estuvo siempre en Bolivia. O sea, seguir ese rastro, ¿no? ¿En qué casa estuvo en qué casa estuvo en La Paz? Conocí a alguien del MAS, del movimiento socialismo boliviano. Interesante. Tal vez con el tiempo se van a conocer esos detalles. Así es. Gracias, Claudio. Buenas tardes.